Continuando con el capítulo de oscilaciones, veamos lo que es el movimiento armónico simple, o por sus abreviaciones, más. ¿No? Entonces, este movimiento armónico simple es el movimiento más simple que hay o que se muestra en la naturaleza. Sucede cuando en el sistema actúan solamente fuerzas conservativas. Eso quiere decir que no actúan fuerzas de rozamiento ni fuerzas del aire, ¿no? No hay. Simplemente actúan las fuerzas conservativas. Entonces, desde un punto cinemático, el movimiento armónico simple es la proyección sobre una recta del movimiento de una partícula que describe un movimiento circular uniforme. Esta última parte de aquí lo vamos a ver en un momento. Bueno, veamos lo siguiente, cinemática del movimiento armónico simple. Entonces, vamos a analizar como en física 1 vimos que se divide en cinemática y en dinámica, igual en el capítulo de oscilaciones lo vamos a dividir en dos, en cinemática y en dinámica de las oscilaciones, en específico del movimiento armónico simple. Como vimos, ¿no? En cinemática se describe la posición, la velocidad y la aceleración sin importar lo que causa, ¿no? Pero como esta vez es una partícula que oscila, pues vamos a analizar la cinemática de las oscilaciones. Y como bien sabemos, la posición, la velocidad y la aceleración siempre dependen del tiempo. Podemos encontrarnos con trayectorias rectilíneas donde sus variables son x, b, a, que representan la posición, la velocidad y la aceleración. O en trayectorias de curvilínea, donde vemos el desplazamiento angular, la velocidad angular y la aceleración angular, ¿no? Con sus respectivas unidades, que como dijimos, siempre están dependientes del tiempo. A medida que el tiempo cambie, estas igual van a ir cambiando. Lo que les explicaba más antes, desde un punto cinemático, bueno, me refería a esto de acá. Aquí tenemos una partícula que gira con movimiento, con una velocidad angular constante, ¿no? Entonces, aquí tenemos unas de luz, o sea, una luz que alumbra a esta partícula que está girando, ¿no? Y la proyección es lo que ocurre en un movimiento armónico simple, la proyección que vemos acá. Entonces, aquí vamos a ver cómo esta partícula se va a mover, ¿no? En forma horizontal, ya claro, porque estamos en una proyección. En la proyección se va a mover de forma horizontal, de izquierda a derecha, y eso va a depender mucho también, ¿no? De cuánto es el radio de este círculo en la que está rotando. Lo vamos a llamar A, que es la amplitud, y en un momento lo vamos a ver en qué consiste. Entonces, el movimiento que va a tener en la proyección es un movimiento armónico simple, ¿no? Va a ir de izquierda a derecha, la proyección de esta partícula naranja. Muy bien, ahora sí analizaremos más a fondo lo que nos dice ese gráfico. Aquí tenemos un círculo, ¿no? De igual forma, aquí tenemos una partícula que está girando con velocidad angular constante. ¿Eso qué quiere decir? Que la partícula no va a girar simplemente de esta forma, ¿no? Entonces, y no va a ir más rápido ni más lento. Va a girar con una velocidad angular constante. Muy bien, entonces analizaremos cuando esté en un punto cualquiera, digamos en este punto de acá. Dijimos que su radio es es A. ¿Por qué? Porque es amplitud, ¿no? En un momento les voy a explicar en qué consiste la amplitud. Entonces, es un círculo que tiene radio A. En ese punto vamos a analizar. Descomponiendo tenemos como un triángulo rectángulo, y lo vamos a analizar en un determinado ángulo θ. Vamos a hallar esta distancia de acá, x. Esta distancia de acá, x, va a ser igual a la distancia A por el coseno de θ, ¿no? A esta distancia. X va a ser igual a A por el coseno de θ, el radio A por el coseno de θ, esta proyección en el eje X. Y lo propio en el eje Y va a ser A por el seno de θ, ¿no? Entonces, la distancia A, bueno, el radio de este círculo, en otras palabras, en sus proyecciones X y Y van a ser estas de acá. A coseno de θ en el eje X y A seno de θ en el eje Y. Ahora recordemos también que como esto es un movimiento circular uniforme, ¿por qué? Porque hay velocidad angular constante. Entonces podemos analizar esta ecuación de acá. Recordemos que por cinemática circular sabemos que el desplazamiento angular es igual al desplazamiento angular inicial por la velocidad angular por el tiempo. Entonces, en vez de θ, que es nuestro ángulo que está en ese instante, va a ser igual al ángulo inicial, ¿no? Este ángulo inicial en el que inicia el movimiento. Obviamente tal vez no ha iniciado en este punto, sino ha iniciado en este punto. Y estamos analizando en este punto de acá, ¿no? Más la velocidad angular,
en un determinado tiempo, por el tiempo. Reemplazando esto de acá, vamos a obtener estas expresiones que vemos acá, que x es igual a coseno de la velocidad angular por el tiempo más este ángulo phi. En un momento vamos a analizar cada una de estas variables. Solamente quiero que me entiendan de dónde están saliendo. Y lo propio en la proyección horizontal, perdón, vertical, tenemos de esta forma. Entonces, ¿qué es lo que hemos hallado? Hemos hallado esta distancia x que depende del tiempo, ¿no? Y esta distancia x, como habíamos dicho aquí, se proyecta, igual estamos proyectando pues esta distancia, ¿no? En una proyección horizontal. Y lo propio, esto de acá es esta distancia de acá, ¿no? Y igual a por el seno de todo este wt más el ángulo phi, pues es esta distancia de acá que va a depender a medida que el tiempo transcurra, ¿no? Entonces, esta es la proyección vertical. Ahora nosotros podemos usar cualquiera, ya sea esta o ya sea esta. Nos va a dar igual el mismo, porque se trata del mismo círculo, ¿no? Son las mismas proyecciones. Esto simplemente en el eje X y esto es en el eje Y. Entonces nosotros vamos a acostumbrarnos a usar esta de acá. Bueno, creo que es la más usada, entonces vamos a usar esa. Y nos vamos a quedar que esta de acá es la ecuación de la posición de una partícula que se mueve en movimiento armónico simple, de izquierda a derecha. Este es el movimiento este es el movimiento armónico simple, ¿no? De una partícula que se mueve de izquierda a derecha pasando por la posición de equilibrio y con una distancia a. ¿Qué es a? Pues es la amplitud, es la máxima, es el máximo desplazamiento que va a tener la partícula, ¿no? Entonces el punto simplemente va a llegar hasta este punto máximo y va a volver, ¿no? Hasta su otro punto máximo. Y así. Este movimiento que va a tener la partícula lo vamos a determinar por esta ecuación de acá. A, que es la amplitud, por el seno, por la velocidad angular. En este caso ya no lo llamamos velocidad angular en este tema de oscilaciones, en este capítulo de oscilaciones, sino lo llamamos frecuencia angular o frecuencia natural por el tiempo, más phi, que es donde que nos indica dónde está iniciando, ¿no? el movimiento, desde dónde ha empezado a iniciar. No siempre va a iniciar desde el extremo de este punto, desde este punto, o tal vez desde este punto. Siempre va a iniciar desde otro punto, tal vez podría iniciar el movimiento en este punto de acá o en este punto de acá, ¿no? Empezar a oscilar. Esta ecuación que vemos acá es la ecuación de la posición y nos va a servir mucho porque vamos a determinar la posición de la partícula que va a oscilar en un determinado tiempo. Claro, siempre y cuando sepamos nosotros la amplitud y la velocidad, o bueno, la frecuencia natural. Y también dónde está empezando el movimiento. Esa es la ecuación de la posición. Entonces, sus respectivas variables, ¿no? X es la posición en un determinado tiempo, que está en metros, obviamente. La amplitud es el desplazamiento máximo con respecto a la posición de equilibrio. Entonces, la posición de equilibrio es pues, en el centro, ¿no? Entonces, con respecto a ese punto se mide el desplazamiento máximo y esa es la amplitud, ¿no? Después, al otro lado también, obviamente, se va a replicar, ya que estamos en un movimiento armónico simple y en un movimiento armónico simple no existen fuerzas de rozamiento. Entonces, esta partícula va a oscilar en esos rangos, ¿no? Hasta el infinito. Obviamente la amplitud igual es una unidad de distancia, por eso está en metros. Es una magnitud, es una distancia, ¿no? Por eso está en metros. La frecuencia angular, que ya lo habíamos visto más antes, está en las unidades de radianes sobre segundo. La t, que es el tiempo, segundos. Y phi, que es el ángulo de fase inicial o desfase inicial, ¿no? Es que en dónde va a empezar su movimiento, ¿no? Dónde se encuentra cuando t es igual a 0, o sea, cuando empieza su movimiento. Esa es la ecuación de la posición en un movimiento, en cinemática del movimiento armónico simple. Con esta ecuación nosotros vamos a determinar la posición en un determinado tiempo. Igual que en física 1, ¿no? Teníamos las respectivas ecuaciones, pero en oscilaciones tenemos esta ecuación de la posición. Ahora recordemos también por física 1 que la velocidad no es nada más ni nada menos que la derivada de la posición con respecto al tiempo. Y eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Vamos a derivar lo que hemos hallado más antes, la posición con respecto al tiempo. Y pues lo derivamos. No sabemos que la derivada de todo esto va a ser A es constante, ¿no? Se mantiene constante porque es un movimiento armónico simple. Y empezamos a derivar desde afuera hacia adentro. La derivada de seno es coseno, ¿no? Coseno de tita. Bueno, coseno del ángulo, ¿no? Coseno. Con su ángulo. Y después recién derivamos lo que está dentro del coseno o su argumento. En este caso, la única
al derivar, pues estamos derivando respecto a t, entonces lo único que nos va a quedar es esta frecuencia natural, porque esto llega a ser constante. Entonces, lo multiplicamos por w, porque es la derivada de todo este paréntesis, ¿no? Y ordenándolo un poco nos va a llegar a salir esta ecuación de acá, que es la ecuación de la velocidad. Entonces, esta ecuación de la velocidad también es muy importante porque vamos a saber la velocidad de la partícula en un determinado tiempo, en el determinado tiempo, ¿no? Y esta ecuación de la velocidad la hemos hallado derivando la posición con respecto al tiempo. Y lo propio, hacemos la derivada para hallar la aceleración, derivamos la velocidad con respecto al tiempo, hacemos prácticamente el mismo procedimiento, donde esta vez las constantes llegan a ser a y w, por eso se salen. La derivada de coseno de todo esto es menos seno de todo eso por la derivada que está dentro del paréntesis, ¿no? Que sería simplemente otra vuelta w. Y esto lo multiplicamos y nos sale esta ecuación de acá. A por w al cuadrado por el seno de wt más phi, obviamente con su signo negativo. Y aquí tenemos la ecuación de la aceleración. De esta forma nosotros vamos a obtener la ecuación de la posición, de la velocidad y la aceleración, ¿no? Donde la v es la velocidad de determinado tiempo y la aceleración es la aceleración en un determinado tiempo. Perdón, la a es la aceleración en un determinado tiempo. Sus unidades son estas de acá. Muy bien, nosotros de estas tres ecuaciones podemos tal vez sacar algunas otras más, ¿no? Por ejemplo, de trigonometría nosotros sabemos que el seno cuadrado de un ángulo más el coseno cuadrado de un ángulo es igual a 1, ¿no? Por identidades trigonométricas. Si nosotros de aquí despejamos el coseno cuadrado de ese ángulo, nos va a salir que es igual a la raíz cuadrada de 1 menos seno cuadrado de ese ángulo. ¿Para qué nos va a servir esto? Si nosotros reemplazamos esto de acá que hemos hallado acá en la ecuación de la velocidad, que es esta de acá, ¿no? Le estoy copiando tal como está. En vez de coseno de ese ángulo, en este caso está tita, pero en este caso de nuestro es wt más phi, ¿no? Todo ese ángulo, todo el paréntesis, nos va a llegar a ser 1 menos seno de todo ese ángulo, ¿no? Lo mismo que esto de acá. Entonces nosotros vamos a meter la amplitud dentro de la raíz y nos va a quedar de esta forma, ¿no? La amplitud pues, se va a volver al cuadrado porque está ya dentro de la raíz y lo vamos a repartir dentro del paréntesis y nos va a quedar de esta forma de acá. Nosotros de ahí podemos observar algunas cosas, por ejemplo, todo esto lo podemos expresar de esta forma de acá, ¿no? Y recordemos que esto de acá no es nada más ni nada menos que la posición. Entonces nosotros podemos colocar tranquilamente que eso es igual a x, a la posición elevado al cuadrado, porque todo está elevado al cuadrado, ¿no? Entonces de esa forma también vamos a obtener una ecuación de la velocidad, que es igual a w por la raíz cuadrada de la amplitud al cuadrado menos x al cuadrado. Ahora aquí vemos una ecuación de velocidad que depende de la posición, ¿no? Aquí teníamos una que dependía del tiempo, pero aquí vemos que hay una ecuación de la velocidad en la que podemos expresarlo en función del tiempo, de la posición, perdón, la ecuación de la velocidad en función de la posición. Nos puede servir mucho porque aquí no es que no entre el tiempo, pero si es que tenemos directamente la posición, pues ya lo podemos hallar la velocidad. Muy bien, también tenemos de la ecuación de la aceleración, ¿no? Que es esta de acá. Le hemos hallado también acá derivando la velocidad con respecto al tiempo. Pues nosotros de esta forma ordenándolo un poco, bueno, sacándolo la w y agrupando el a seno, la amplitud, ¿no? Con el seno. Pues esto de acá también recordaremos que es la posición, ¿no? Entonces también la aceleración lo podemos expresar de esta forma, en función de la posición. Con estas dos ecuaciones nuevas que tenemos, podemos hallar, ¿no? La velocidad o la aceleración en función, o bueno, obteniendo de dato la posición, lo cual a veces son muy útiles. Entonces, es muy importante entonces conocerlas, ¿no? Estas dos ecuaciones extras. Muy bien, ahora aquí veamos un gráfico que tenemos. Es de un sistema que tiene un resorte con una masa, ¿no? Masa resorte. Y lo vamos a empezar a hacer oscilar, ¿no? Va a empezar a oscilar hacia arriba, va a ir hacia abajo y va a ir hasta el infinito porque es movimiento armónico simple, ¿no? Entonces, como es movimiento armónico simple, no existen fuerzas no conservativas,
Entonces, ya que existen todas fuerzas son conservativas, entonces la energía se va a conservar, ¿no? Como se dice, esto nunca va a parar, sino va a estar oscilando hasta el infinito. De esta forma nosotros vamos a analizar algunas variables. ¿Qué es lo que pasa cuando esté en su punto máximo? Dijimos, ¿no? Que su punto máximo, bueno, el desplazamiento máximo es la amplitud. X max lo voy a llamar por ahora, ¿no? ¿Qué pasa en su punto máximo? Cuando ha empezado desde este punto y ha llegado hasta este punto, ¿no? En este punto, ¿qué va a pasar con el bloque? Va a empezar a bajar, ¿no? Pero hasta aquí ha llegado al subir. En ese punto, como ya habíamos visto también un poquito análogamente con caída libre, podríamos decir que la velocidad va a ser cero, ¿no? Porque hasta ese punto es donde ha llegado y desde ese punto va a empezar a caer. En ese punto la velocidad es cero, ¿no? Y lo propio, cuando va a llegar al punto más bajo y luego va a empezar a subir, pues en ese punto igual la velocidad es cero. ¿Cuándo la velocidad es máxima? Pues cuando pasa por la posición de equilibrio, o sea, cuando la posición es igual a cero. En ese punto va a llegar a tener la posición máxima. De aquí va a tener velocidad cero, va a empezar a ganar, va a tener su velocidad máxima y va a empezar a reducir, igual va a tener su velocidad cero. Y luego sucesivamente lo mismo, ¿no? Va a empezar a ganar hasta obtener su velocidad máxima y su velocidad mínima y sucesivamente. ¿Qué pasa con la aceleración? La aceleración es máxima cuando está en su punto, bueno, cuando está en la X o su posición es máxima, o cuando está en la amplitud. Y a diferencia de la velocidad, pues en su punto de equilibrio, pues la aceleración es cero, ¿no? Y en las amplitudes o en los máximos desplazamientos, las aceleraciones son máximas. Y es igual se repite en todo el trayecto, ¿no? Entonces, en el centro tenemos la posición de equilibrio, cuando x es igual a 0 y la velocidad máxima es y la velocidad es máxima y la aceleración es 0, ¿no? Y en las amplitudes, o sea, cuando el desplazamiento es máximo o la posición es máxima, pues ahí tenemos que las velocidades son igual a 0 y las aceleraciones son máximas. Entonces eso lo podemos especificar acá. Cuando la posición es máxima, obviamente se llama amplitud. Y las ecuaciones, cuando la velocidad máxima, directamente esta va a ser máxima. Y lo propio, cuando la aceleración es máxima, esto igual, va a ser aceleración por w al cuadrado. Pero ¿por qué son estas ecuaciones de esta forma? Porque vemos en las ecuaciones de velocidad y aceleración, ¿no? Los máximos valores que puede obtener coseno de un ángulo, pues va a ser 1 o menos 1. Entonces, ya sea 1 o menos 1, pues esto va a seguir siendo igual, ¿no? A W por 1 por menos 1 sigue siendo A. Esto, claro, obviamente cambiando de signo más o negativo. Y lo propio de acá, ¿no? Entonces, el seno, los máximos valores que puede obtener el seno va a ser más menos 1, igual esto va a cambiar. Con su signo nomás, y simplemente va a quedar AW al cuadrado. De esa forma nosotros obtenemos estas ecuaciones extras que vemos acá, cuando son la posición máxima, la velocidad máxima y la aceleración máxima. Algunas cosas también que hay que tener en cuenta son las ecuaciones, ¿no? De senos y cosenos. Como les decía, aquí tenemos un gráfico senoidal, ¿no? Y esto es prácticamente un recorrido de un gráfico senoidal, ¿no? Y aquí tenemos un gráfico cosenoidal, entonces eso va a depender mucho de de la ecuación de la posición que nosotros estemos usando. Como les decía, los máximos valores que pueden tener las funciones de seno o coseno, ¿no? En especial en la posición, porque esta es una de posición, son más 1 y menos 1, ¿no? Porque siempre están basados en una función senoidal o en una función cosenoidal. Entonces, de esta forma podemos ver que podemos expresar el movimiento armónico simple ya sea en una forma senoidal o en una forma cosenoidal. Solamente que hay que notar que donde inician su movimiento es donde cambia, ¿no? Aquí empieza en 0 y aquí empieza en 1. Simplemente hay un desfase de pi medios, ¿no? Entonces, eso va a cambiar mucho aquí, ¿no? Dependiendo de lo que nosotros vamos a usar. Si a nosotros nos gusta usar coseno, pues... Y cuando a nosotros nos gusta seno, pues es lo mismo. Lo único que puede cambiar son los ángulos de desfase o los ángulos iniciales de fase inicial, ¿no? Entonces, podemos usar cualquiera de estas. Y si queremos relacionar, pues simplemente queremos cambiar, tenemos esta ecuación de acá y queremos cambiarlo a esta de acá. Como les dije, simplemente está desfasado 90 grados, o sea, pi medios. Simplemente sería restarlo al seno
pi medios y ya obtendríamos la función como tal en coseno, ¿no? Entonces, esta es una teoría rápida de lo que consiste en cinemática de movimiento armónico simple o cinemática de oscilaciones, donde esta es la ecuación de la posición, la velocidad y la aceleración cuando dependen del tiempo. También tenemos la ecuación de la velocidad en función de la posición y la aceleración en función de la posición. Y también tenemos las ecuaciones cuando la posición es máxima, se llama amplitud, cuando la velocidad es máxima es amplitud por velocidad angular, y la aceleración máxima es igual a la amplitud por la velocidad angular al cuadrado. Y la relación que se tienen en estas dos gráficas.